Bienvenidos a esta magna cita con personalidades destacadas del ámbito periodístico, intelectual, cultural, histórico del Perú. Esta conferencia internacional, el Bicentenario y su trascendencia nacional, se da en una coyuntura muy importante, muy especial en América Latina y concretamente en el Perú. A continuación, tengo el honor de saludar y dejarle en uso de la palabra para la conferencia magistral sobre la gesta independentista al doctor Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Adelante, doctor Ángel Sánchez. Muchas gracias, Rafael. Realmente este es un momento bastante histórico y trascendental para la Federación de Periodistas del Perú cuando celebramos justamente el Bicentenario Nacional, ¿no? En esta fecha en la cual conmemoramos justamente esta gesta que nos ha permitido ser una nación libre, una nación independiente, ¿no? Y es así como estamos realizando este ciclo de conferencias con destacados expositores. A todos ellos, especialmente a nuestra querida doctora Sara Beatriz, que se encuentra ya presente con nosotros, que es una de las expositoras, al coronel Enrique Gargurevich, y también al doctor Marcelo Perreta, que es uno de los expositores internacionales que desde Argentina, Buenos Aires, nos va a brindar una brillante cátedra, ¿no? Ustedes realmente sentimos nosotros como Federación de Periodistas del Perú un grato momento que justamente no solamente celebramos el Bicentenario Nacional, sino también celebramos nuestro 71 aniversario de fundación, el 18 de julio último, en el cual hemos tenido justamente una conmemoración con una sesión solemne. En ese sentido, esta conferencia que es dedicada a celebrar esta gesta independentista de 200 años de república, en el cual tenemos pues justamente momentos muy críticos actualmente que estamos viviendo y que esperemos que esto pueda ser superado y se pueda instituir justamente la democracia en el país. A todos ustedes darles la bienvenida y saludar muy gratamente a nuestros expositores. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, presidente Ángel Sánchez, en este saludo, en estas palabras de inauguración de la conferencia internacional El Bicentenario y su trascendencia nacional. Importante destacar la labor de la historia, la labor intelectual, y qué mejor que recibir la ponencia de la magíster Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, historiadora, investigadora, escritora, conferencista y docente universitaria. La magíster Sara Beatriz Guardia nos presenta el tema Presencia de las mujeres en la gesta independentista. Adelante, magíster, un honor de saludarla y la dejamos con su ponencia. Gracias, un saludo a la Federación de Periodistas por su aniversario y agradezco la invitación formulada. Yo voy a hablar efectivamente de la presencia de las mujeres en la gesta independentista. Considero que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú plantea la necesidad de estudiar el proceso de descolonización que conlleva el respeto, el conocimiento de las culturas originarias. Preguntarse a sí mismo si se ha logrado conformar una nación y un país plural, inclusivo y equitativo. En este contexto, estudiar la participación de las mujeres en la lucha por la independencia significa reconstruir la historia, darle coherencia a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Se trata de una reconstrucción donde las huellas de las mujeres han sido borradas, ignoradas, minimizadas, lo que también implica, obviamente, reformular las categorías del análisis histórico y reescribir la historia con nuevos modelos interpretativos. Esto es lo que implica conocer las culturas prehispánicas, como dije, el profundo impacto que produjo la conquista en el siglo XVI, que marcó el inicio de la explotación a los indígenas a través de rígidas formas de subyugación, como la mita, los obrajes, el repartimiento, las encomiendas,
lo que si bien produjo el ingreso más importante del presupuesto español, a la par jugó un papel relevante en la construcción de la nueva sociedad al constituirse en instrumento de maltratos y atropellos. Al grado que los mismos españoles, los mismos cronistas, como por ejemplo César de León, lo reconocen cuando dice: todos los más de estos valles estaban casi desiertos, habiendo sido en lo pasado tan poblados como muchos saben. Son numerosos los levantamientos que ese sistema de dominación colonial produjo desde los primeros años de la conquista. La primera sublevación es de Manco Inca en 1538, que comprendió el sitio de Cusco y Lima, y la segunda etapa principalmente en la resistencia en Vilcabamba. Posteriormente, en la década de 1600, estalló la violencia en las minas de Laicoto en Puno, y así una serie de movimientos, pero sobre todo a partir del siglo XVIII es que las protestas se suceden de manera constante. A fines de mayo de 1742, en los actuales departamentos de Junín y Pasco, estalló un movimiento liderado por Juan Santos Atahualpa, que durante 10 años fustigó a los españoles con ataques sorpresivos desde el sur andino. En este periodo se menciona por primera vez, porque la presencia hasta este momento de las mujeres es anónima, se menciona a una mujer llamada Ana de Tarma, que según dice, aunque no hay registro histórico, comandó un grupo de mujeres contra la corona española. Pero es a partir de la legalización del reparto en 1756 y 1758 que los levantamientos estallaron en el reinato del Perú. Voy a enumerar rápidamente porque en 1750 Francisco Inca lideró la conspiración indígena en Huarochirí. Ese año se reveló una conspiración en Lima. En 1755 estalló un levantamiento en Jauja, la sublevación de Nitayos, de Huamachuco y Otusco en 1756, levantamientos en Piura, Abancay, motín en Patás, el alzamiento en Chumbivilcas y muerte del corregidor, 1758, 1760, 1774, sucesivamente. Y en 1777 estalló una rebelión en la provincia de Urubamba. Entre los 1708 y 1783 están registrados 140 levantamientos o movimientos rebeldes. Situación que se agudizó en 1780 debido al incremento del impuesto de la alcabala del 2 al 4%. Este es el clima de agitación social que precede la más importante rebelión indígena comandada por José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, con una participación femenina de particulares características de liderazgo y heroísmo representadas por Micaela Bastidas. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru le dio una emboscada al temido corregidor Antonio de Arriaga, lo apresó y el 9 de noviembre lo ejecutó. Poco después decretó la supresión de la mita y del pago de impuestos, y en el pueblo de Pomacaichi mandó abrir un importante obraje. Había empezado la más importante insurrección indígena de América Latina que remeció los cimientos coloniales. Durante las 2 primeras semanas de noviembre, Tupac Amaru aseguró la adhesión de varios pueblos. En el 16 de noviembre promulgó el Bando de Libertad de los Esclavos. Es el primer pronunciamiento a favor de los afrodescendientes. Según el informe del Cabildo del Cusco, contaba con un ejército de 60.000 indios. Es interesante observar cómo inicialmente los españoles prácticamente no le hicieron caso. No tenía importancia a la rebelión de Tupac Amaru. Y esto está expresado en la carta que el obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso, dirigió el 17 de noviembre al visitador José Antonio Arrech, en la que él informa, cito: un indio llamado José Tupac Amaru, cacique del pueblo de Tubacica, se ha rebelado. Y aunque los indios por su imbecilidad y rudeza no deben ser apremiados con censuras, he puesto declaratorias contra el rebelde en todas las puertas de las iglesias. Fin de la cita. Sin imaginar que en la madrugada del 18 de noviembre
Los rebeldes se enfrentaron por primera vez con el ejército español, que se rinde ante el avance impetuoso de las tropas comandadas por Túpac Amaru. En este conflicto, en este enfrentamiento, la iglesia de Sangarará se incendió, lo que sirvió de pretexto al obispo del Cusco para decretar la excomunión de Túpac Amaru, cito, por incendiario de las capillas públicas y de la iglesia de Sangarará, por rebelde, traidor al rey nuestro señor, por revoltoso, perturbador de la paz y usurpador de los leales derechos. Es a partir de esta fecha que Túpac Amaru emprende la marcha al Cusco hacia el sur con el objetivo de extender la sublevación al altiplano y el Alto Perú. Lo recibieron triunfalmente los pueblos de Canas, Acomayo, Canchis, Chumbibicas, Puno, en los valles de Arequipa y Moquegua, mientras que Diego Cristóbal Túpac Amaru ocupó Calca, Yucay, Lares y Urubamba. Micaela Bastidas quedó al frente de la administración de Tungazuca, y es en este periodo, entre fines de noviembre y fines de diciembre, que su presencia se perfila de manera definitiva. Imparte órdenes, otorga salvoconductos, lanza edictos, dispone expediciones para reclutar gente y envía cartas a los caciques en las que no existen sutilezas ni vacilaciones. Ahí están todas las cartas, se pueden leer y se puede confirmar su presencia a través de su palabra. Aunque es necesario decir que Micaela Bastidas no sabía leer ni escribir y que dictaba estas cartas. También son importantes en la investigación las cartas que ella y José Gabriel y Túpac Amaru se escribieron entre el 23 de noviembre de 1780 y el 23 de marzo del 781, Micaela le envió 19 cartas, mientras que del 27 de noviembre del 780 a diciembre de ese año, Túpac Amaru le escribió 8 cartas. En todas las cartas que se escriben, el que Túpac Amaru le escribe a Micaela, la información y el mensaje semejante al que se dirige a un combatiente de igual rango. Son comunicaciones de guerra con lo preciso y necesario. No existe mención al ámbito privado, aunque sus dos hijos, Hipólito y Mariano, combatían con Túpac Amaru. También hay un aspecto muy importante en la investigación de la presencia de Micaela Bastidas en la lectura de las cartas que recibió de los más importantes líderes del movimiento, los mismos que murieron ejecutados: Diego Bermejo, Pedro Mamani, Andrés Castelo, Pedro Mendiguri, Ramón Ponce, etc. También de varias mujeres, como Tomasa Tito Condemaita, Ángela Pacuri, Francisca Herrera, Catalina de Salas y Pachacuti, y sacerdotes. Son cartas destinadas a informarle cuestiones puntuales, solicitudes de justicia a través de las cuales se advierte que tiene autoridad suficiente para dirimir, juzgar y sentenciar. En ellas la llama muy señora mía, muy amada hermanita mía, inclusive señora gobernadora. En el mes de diciembre, Túpac Amaru ocupa varias ciudades, como Lampa, Azángaro, Coropaque, Yauri, Tungazuca. Y en ese momento ya, el 22 de diciembre, el general José Antonio Arechi dirige una carta a la corte española informando del movimiento rebelde. El 23 de diciembre la rebelión se extiende a Arequipa, Moquegua, Tacna y Arica, y es así que a fines del mes de diciembre se decide la marcha hacia el Cusco. Túpac Amaru y Micaela Bastidas parten al frente de las tropas rebeldes a fines de diciembre. Es importante un análisis de cómo estaba también, según los informes, calculada la cantidad de gente que seguía, que estaba con ellos, porque incluía familiares, partidarios, mujeres que organizaban el campamento, buscaban leña, cocinaban. Es así cuando, ya en el momento que van asediando la ciudad, cuando inician el asedio de la ciudad, se enfrenta con una situación que no había sido calculada. Y es que contaron con la oposición del cacique Mateo Pumacahua y del cacique Nicolás Rosas de Anta, atrincherados en la fortaleza de Sacsayhuamán, ambos
aliados a los españoles, como consta en el informe del Cabildo del Cusco. Es importante ver cómo en este periodo Micaela Bastidas parte a Ocororo y a Yanacocha para asegurar el suministro de armas y alimentos y asume la responsabilidad de coordinar la ofensiva contra Puno y la operación sobre Arequipa, mientras que Tupac Amaru parte a Tinta y a Comayo preparándose para enfrentar a José Antonio de Areche, que avanza hacia el Cusco al frente de un ejército de miles de soldados. Poco después, el 6 de abril de 1781, Tupac Amaru fue derrotado en las batallas de Checapuque, pero logró huir, buscó refugio cerca de un cercano colaborador, en la casa de un cercano colaborador, Ventura Landaeta, confiado en su fidelidad, pero fue entregado. Ese mismo día, Micaela Bastidas recibió un mensaje anunciando la detención, parte con sus hijos y varios familiares, pero también fue emboscada. El 12 de abril ya estaban todos presos. Tupac Amaru, Micaela Bastidas, su hijo Hipólito, su hijo Fernando de 10 años, Antonio Bastidas, Cecilia Tupac Amaru, Tomás Atito Condemaita, Úrsula Pereda, Isabel Coya, Francisca Aguirre, Marcela Castro. El 22 de abril, Micaela Bastidas se enfrentó al juez Mata Linares. Es bien importante en este juicio la sentencia, porque la sentencia es lo que te refleja la importancia de la presencia de Micaela Bastidas. ¿Qué dice la sentencia? Por complicidad en la rebelión premeditada y ejecutada por Tupac Amaru, auxiliándolo en cuanto ha podido, dando las órdenes más vigorosas y fuertes para juntar gente con destino de enviarles a este y a sus demás capitanes, esforzando y animando a los indios, dando bastones de coroneles, publicando bandos, dando comisiones, nombrando quienes hicieran cargo de la administración. Es largo, pero todo va en ese sentido. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que según el visitador Areche, la ejecución de Micaela Bastidas debía ir acompañada con con algunas cualidades y circunstancias que causen terror y espanto al público, para que a vista del espectáculo se contengan los demás y sirva de ejemplo y escarmiento. Fin de la cita. Es decir, la ejecución como espectáculo de terror, y así fue. El viernes 18 de mayo de 1781, todos los detenidos salieron esposados, metidos en zurrones y arrastrados a la cola de un caballo. Varios fueron ahorcados. Fue ejecutado el hijo Hipólito, el hijo de Tomás, de Micaela y de Tupac Amaru. A Tomás Atito Condemaita se le dio garrote en un tablillo. Y a Micaela Bastidas, antes de matarla, le cortaron la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito, pues como tenía el cuello muy delgado, no pudieron matarla y tuvieron los verdugos que matarla a patadas en el estómago y en los pechos. Para que no quede ninguna huella, después le cortaron la cabeza, que fue expuesta durante varios días en el Cerro del Pecho. Les prendieron sus dos brazos. Cito, un brazo se destinó a Tungazuca, otro a Arequipa y una de las piernas a Carabaya, y el restante del cuerpo se quemó. Sabemos cómo lo mataron a Tupac Amaru, que no pudieron descuartizarlo y fue ejecutado. Es interesante cuando Areche, intentando que a cambio de favores delate a sus compañeros, Tupac Amaru le respondió: nosotros dos somos los únicos conspiradores, vuestra merced, por haber agobiado el país con exacciones insoportables, y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castiguen solo a fin de que otros queden con vida. En el movimiento liderado de Tupac Amaru contó con una importante presencia de mujeres. Voy a citar algunas como las más importantes, por ejemplo, como Tomás Atito Condemaita, cacica de Arcos de Quispicanchis, que dirigió una brigada de mujeres que defendió con éxito el puente Pilpinto de las tropas españolas y comandó un contingente militar que se presentó en los altos del Cerro Picho para advertir la ciudad del Cusco. Su éxito fue de tal envergadura que los españoles lo consideraron como una obra de brujería, pues no creían que una mujer fuera capaz de tal valentía y arrojo. Fue condenada a la pena de muerte.
Cecilia Tupac Amaru participó activamente en el sitio del Cusco y en los preparativos insurreccionales. Fue condenada a recibir 200 azotes por las calles y a 10 años de destierro, pero murió en la cárcel. Bartolina Sisa, que intentó el 13 de mayo sitiar La Paz y Sorata represando el río para luego romper puertas, fue detenida, ejecutada, lo mismo que Gregoria Paza, que combatió con Andrés Tupac Amaru, Marcela Castro, que participó en el levantamiento en Marcapata, Margarita Condori, que combatió con Diego Tupac Amaru, también fue ejecutada. Fueron condenadas a destierro Manuela Tito Condori, así como Ventura Monjarraz, madre de Juan Bautista Tupac Amaru, pero murió en la cárcel. Es importante destacar que ahí, después de la ejecución de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, en el virreinato del Perú reinaba la tranquilidad total, según un informe enviado a España. Cito: todas las provincias y sus pueblos gozan de suavidad, con sosiego, comunicación, con fraternidad y una total sujeción con rendimiento a la corona de España. Pero esto no era así. Recién el 3 de julio de 1781, las 5 columnas del ejército español tuvieron que avanzar en varios frentes para derrotar a Miguel Tupac Amaru. El 8 de noviembre derrotaron a Tupac Amaru, que todos después fueron ejecutados. Entonces, en ese periodo, las mujeres que participaron en la insurrección y familiares de los rebeldes fueron condenadas a caminar desde el Cusco hasta el Callao a pie. Debían recorrer descalzas cerca de 1.400 kilómetros, atravesando ciudades del Cusco, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Cañete, Lima, hasta llegar al Callao. El 1 de octubre de 1783 partió la caravana de la muerte conformada por 75 mujeres y 17 niñas. Cito: con lo que quedó limpia esta ciudad y sus provincias de la mala semilla de esta infame generación, señala un informe oficial español. Es importante que sepan que la relación de las mujeres que estuvieron en la caravana de la muerte y que murieron, en el único lugar que figura y que está, y que me tocó mucho tiempo investigar dónde estaba la relación, es en el convictorio de San Carlos, al lado de la casona de San Marcos. Y ahí dice: al heroico sacrificio de la mujer peruana. Solo 15 mujeres llegaron a la fortaleza Real Felipe y poco después partieron a España desterradas. Muchos murieron en el camino, no voy a citarlas, pero Susana Aguirre, Antonia Castro, Andrea Coscomaita, Nicolás Torres, una lista de mujeres que murieron antes de llegar. También fue dramática el fin de los hijos de Tupac Amaru. Hipólito, como sabemos, murió en la misma fecha que sus padres. Mariano Tupac Amaru se acogió al bando de perdón e indulto, pero 2 años después el virrey lo condenó a destierro y fue desterrado y ejecutado. También fue desterrado su hermano Fernando Tupac Amaru y Juan Bautista Tupac Amaru, que era medio hermano de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. Fernando tenía 11 años cuando presenció la muerte de sus padres, la ejecución de sus padres y su hermano. Fue condenado al destierro, estuvo preso a pesar de que tenía 15 años. Después lo dejaron en Madrid, solicita trabajo. Es una situación de angustia enorme. Finalmente, la pérdida de sus padres, de sus hermanos, de su cultura, de su mundo, se manifestaron en una permanente depresión y melancolía, y murió el 19 de agosto de 1799 cuando tenía 31 años. La otra es bien importante, lo de Juan Bautista Tupac Amaru, pues estuvo 40 años preso, logró ser liberado antes de la independencia del Perú, vivió en Buenos Aires, ahí escribió su gran e importante libro de memorias titulado Dilatado cautiverio bajo el gobierno español, de Juan Bautista Tupac Amaru, quinto nieto del último emperador del Perú. Murió en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1827, sabiendo que a pesar de todo, la independencia del Perú se había logrado el 28 de julio de 1821. Con su muerte,
concluye la gesta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Pero el triunfo de España había terminado en América Latina. Las juntas de gobierno que inicialmente reconocieron la soberanía de España, después no se separaron. Ahí es donde Miguel Hidalgo pronuncia el grito de Dolores en México, que se considera el inicio de la lucha por la independencia. Y acá también destacan varias mujeres, como Brígida Silva de Ochoa, que pertenece a una familia de patriotas, que fue importantísimo el papel que desempeñó en el enlace de los patriotas levantados en armas. Ventura Calamati, una mujer indígena que lideró a cientos de mujeres campesinas que participaron en el levantamiento de Huamanga el 31 de agosto de 1814 en apoyo de los insurgentes del Cusco liderados por los hermanos Angulo. Las hermanas Toledo, que vivían en Concepción, cerca de Huancayo, y cuando se está acercando el general, el libertador Juan Antonio Álvarez de Arenales, para enfrentarse al ejército realista comandado por el general José Canterac, las hermanas Toledo reúnen al pueblo, cortaron las amarras de un puente que cruza el río Mantaro para impedir el paso de los españoles, que cuando llegaron al puente obviamente se derrumbó y no pudieron pasar. Matías Rimachi es importantísima en la batalla de Pampas de Higos Urco, porque en el proceso de independencia fue bien importante esta batalla de la ciudad de Chachapoyas, porque tuvo como objetivo consolidar la libertad del norte y obligar a la Armada Española a abandonar Lima ante la presencia de San Martín. Es así como en abril de 1821 los pobladores de Chachapoyas desconocen a las autoridades españolas, y el 6 de junio se libra la famosa batalla donde fueron vencidos los españoles. Y destaca aquí el heroísmo de las mujeres de la Amazonía personificadas por Matías Arrimachi, quien las organizó y las condujo al frente de la batalla. También en este periodo destaca María Pará de Bellido, que a finales de 1820 su esposo, sus hijos Tomás y Mariano estaban en el movimiento que luchaba por la independencia, y ella empieza a informar, se entera que está por llegar Canterac, pero y que les prepara una emboscada, alerta a la emboscada, pero la carta fue interceptada, y por negarse a revelar quién le había dado esta información, fue ejecutada. Otra importante mujer fue Emeteria Ríos de Palomino, que tuvo una importante participación en la resistencia que se organizó en las alturas de Huaral, cuando en septiembre de 1823 el general Canterac llegó al pueblo. En los años previos, además de la independencia, no solamente estas mujeres, por ejemplo, Rosa Campuzana tuvo que huir por haber osado cantar el himno nacional, y Melchora Balandra sufrió castigos y persecución por ser la madre del mártir Olaya, y así como ella, otras mujeres. En reconocimiento a ellas, San Martín autorizó el 11 de enero de 1822 el uso de una banda de seda blanca y roja que al costado se enlazara con una pequeña borla que decía: al heroísmo de las más sensibles. El 23 de enero de 1822 en la Gaceta de Lima Independiente aparece la lista de las galardonadas. Conquistada la independencia, la participación de las mujeres fue minimizada y olvidada, como si el hecho de ser mujer y de morir por la patria y la libertad no tuviese el mismo significado y la misma dimensión que las acciones de los héroes, todos masculinos, de nuestra historia. Gracias. Muchas gracias, doctora Magíster Sara Beatriz Guardia. Estamos muy atentos a la gran labor del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina que usted dirige, y hemos viajado en el tiempo, hemos imaginado los rostros de esas mujeres luchadoras a lo largo de estos años, ahora en el Bicentenario, y seguirá luchando seguramente la mujer frente a nuevos derroteros y desafíos. Gracias otra vez a la Magíster Sara Beatriz Guardia. Gracias. Y continuamos con esta conferencia internacional, el Bicentenario y su trascendencia nacional, con la ponencia
relacionada ahora con San Martín y la revolución que nunca se apagó. Marcelo Javier Perreta, funcionario de planta permanente del Honorable Senado de la Nación Argentina, asociado correspondiente del Instituto Sanmartiniano del Perú, representante en Argentina de la Asociación Bicentenario de la República del Perú. Le damos entonces la bienvenida a Marcelo Javier Perreta. Un saludo grande a todos los amigos y amigas de la hermana República del Perú. Gracias a la Federación de Periodistas del Perú por invitarme a este importante acto, a su presidente, Ángel Sánchez Dueñas, y a todos quienes conforman esta gloriosa institución. Nos encontramos transitando el año del bicentenario de la independencia del Perú, y por ello hay que recordar y sobre todo tomar el ejemplo del libertador general don José de San Martín y de todos los hombres que han apoyado y aportado a mantener esta independencia que poseemos. Como bien saben, José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, en Argentina, y a orillas del río Uruguay. Esta región pertenecía al entonces Virreinato del Río de la Plata, el cual tenía pocos años de vida y había sido creado por las llamadas reformas borbónicas por el rey Carlos III de España. Su padre, el capitán español Juan de San Martín, era de Palencia y ocupaba la función de lugarteniente gobernador de las llamadas misiones jesuíticas. Su madre, Gregoria Matorras, también era oriunda de Palencia y ambos tuvieron 5 hijos, siendo José Francisco el menor de todos. En 1786, toda la familia viaja a España y allí José entra en el Seminario de Nobles de Madrid. Posteriormente, en 1789, y miren qué fecha tan importante en la historia, por la Revolución Francesa, comienza su carrera militar en el Regimiento de Infantería de Murcia. Así es como en 1791 su unidad fue convocada para defender la Plaza de Orán, en el norte de África, la cual estaba sitiada por los árabes, y ese momento fue su bautismo de fuego. Otro hecho fundamental fue la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, en donde fue condecorado por su valor. Al estar en contacto con lo que pasaba en su tierra natal, los ideales masónicos y las ideas revolucionarias, San Martín decide regresar a América a pesar del prestigio que había logrado en España, siendo capitán de caballería. El Virreinato del Río de la Plata ya había pasado por varios levantamientos, como los de Chuquisaca y La Paz en 1809, en donde se destacó un joven tucumano, Bernardo de Monteagudo, y la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, única revolución que no fue sofocada y la cual se siguió expandiendo por los diferentes territorios. Recordemos también que en 1806 y 1807 Gran Bretaña intentó ocupar para su corona Buenos Aires, y tras la reconquista y la defensa que se realizaron en esas ocasiones, algo cambiaría en esa joven población. De esos acontecimientos hay que destacar que en febrero de 1807, por primera vez, el pueblo puso por su propia voluntad a un virrey, luego de realizar un cabildo abierto. Esto sería un hecho excepcional en los anales de la historia hispanoamericana. Por otro lado, nace la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, actualmente Regimiento número 1 Patricios, que sería más que importante para las luchas por la independencia y sobre todo en el conocido Ejército del Norte en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ya se veían, y esto podemos notarlo en la proclama de la Junta Tuitiva formada en La Paz por el movimiento revolucionario, en donde Monteagudo expresó: ya es tiempo de sacudir tan funesto yugo, ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria,
Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad de estas desgraciadas colonias adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Palabras muy sabias de quien a futuro sería el primer ministro de guerra del Perú y también ocuparía el puesto de ministro de Relaciones Exteriores en el Protectorado de San Martín. La primera Junta de Gobierno Patrio en Buenos Aires, formada aquel 25 de mayo de 1810, decidió extender la revolución a otros territorios, tanto a través de campañas militares como las que llevaron adelante Manuel Belgrano y Juan José Castelli, como a través de la prensa, con el ejemplo de nuestro primer periódico patrio, La Gaceta de Buenos Aires, liderada por Mariano Moreno. Y hablando de La Gaceta, ese periódico fue fundado el 2 de junio de 1810 mediante un decreto de la primera Junta de Gobierno, el cual establecía que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El primer número apareció el jueves 7 de junio y por eso, posteriormente, ese día fue elegido como el Día del Periodista en Argentina, en el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba en 1938. El 16 de mayo de 1811, San Martín combatió bajo las órdenes del general Bereford en la batalla de la Albuera. En ese tiempo, la armada de aliados conformada por España, Portugal e Inglaterra luchaban contra los franceses. Bereford, años antes, había sido uno de los jefes ingleses que trató de tomar Buenos Aires para la corona británica. Luego del 25 de mayo de 1810, la Junta de Gobierno va a conformar rápidamente un ejército para que se defienda la revolución. Así es como el eje Arica, Tacna y La Paz se convierte en el objetivo táctico de la campaña. Y aquí comienza a surgir otra de las relaciones que quiero mostrar, ya que este ejército comandado por el general Antonio González Balcarce comienza a tener contacto comunicándose a través de cartas en su mayoría con los habitantes del Alto Perú y la zona sur peruana. Quien asesoraba al ejército era Juan José Castelli y buscaba que se sumaran a la causa patriota estas poblaciones más alejadas. De esta manera se van a poner en contacto con un joven en Tacna que sería el encargado de liderar la rebelión en ese lugar, Francisco Antonio de Sela. En 1810, Tacna y Arica eran una gobernación en el Virreinato del Perú y el gobernador era el realista Antonio de Rivero. Justamente por las rebeliones de Chuquisaca y La Paz y por el ejército del norte que se adentraba en el Alto Perú, varios destacamentos que cuidaban Tacna fueron enviados hacia la zona del Desaguadero y por eso ese lugar quedaba bastante débil ante cualquier ataque. Gracias a la fluida correspondencia con Castelli, el 20 de junio de 1811 comienza un levantamiento que estaba entusiasmado por el avance de las tropas argentinas que parecían que iban a salir victoriosas. Lo curioso es que luego de tomar puntos estratégicos de la ciudad, los revolucionarios iban bajo el lema y el grito de ¡Viva la Junta de Buenos Aires! Y también se nombraba a Juan José Castelli y a Sela. El cuarto día de levantamiento en Tacna, Sela sufre un grave problema de salud que hace que tenga que dejar el liderazgo, lo cual fue un golpe mortal que terminaría disolviendo prácticamente lo obtenido. Pero el peor de los golpes justamente fueron las noticias llegadas el 26 de junio. El general realista José Manuel Goyeneche había proclamado la derrota del ejército de la Junta de Buenos Aires en la batalla de Huaqui. Y esto había acontecido el 20 de junio. Por eso mismo, vemos cómo las noticias llegaron tarde a los revolucionarios peruanos que ese día habían iniciado su hazaña. Con esto termina el levantamiento de Sela, quien al final es enviado al presidio de Chagres en Panamá. Pero aquí no termina la historia, porque como todo levantamiento revolucionario,
esto deja un precedente. Por esto, se ponen más tensas las relaciones entre los habitantes del virreinato, entre los españoles, criollos, mestizos, indígenas, y por eso también comenzarán varias acciones en diferentes partes de dicho territorio. Pensemos que también en esos años, en 1812, van a darse las Cortes de Cádiz, en donde varios diputados peruanos se van a destacar, como por ejemplo Dionisio Inca Yupanqui. Y así saldría la famosa PEPA, la Constitución Liberal, pero que luego quedaría trunca también ya que regresaría el absolutismo a España. El general Manuel Belgrano, en 1813, va a encabezar al ejército argentino que volvería al Alto Perú para combatir nuevamente al general realista Goyeneche. Esto va a fomentar nuevamente la rebelión en Tacna, lugar que limitaba con la audiencia de Charcas. En esta nueva rebelión se van a destacar 3 hermanos descendientes de franceses, los hermanos Pallardelli, Juan Francisco, Enrique y Antonio. Como Belgrano había salido victorioso en las batallas de Tucumán y Salta, volvía a renacer el sentimiento de independencia en el sur peruano. Juan Francisco Pallardelli se reúne con Belgrano en el Alto Perú y luego de eso se va creando un plan para sumar Tacna a la causa patriota. Quiero nombrar este hecho ya que nuevamente la rebelión tenía como lema «Viva la patria y la Junta Suprema de Buenos Aires». A pesar que Belgrano es derrotado el 1 de octubre de 1813 en Vilcapugio, el 31 de ese mes las fuerzas de estos hermanos se enfrentan contra los realistas y empuñan una bandera celeste azulada y blanca que representaba la Junta de Buenos Aires. Ahí vemos cómo la bandera argentina era símbolo de la Revolución Americana que traspasaba las fronteras y unía las causas justas de esa independencia deseada. Lamentablemente, el nuevo levantamiento en Tacna sería sofocado por los realistas, pero cada vez se iban fortaleciendo más los planes para la independencia. Otro punto clave de esta historia fue cuando en enero de 1812 San Martín se había embarcado en Europa en la fragata inglesa George Canning y llegaba a Buenos Aires el 9 de marzo de ese mismo año. Así es como se presentó ante las autoridades. En ese momento gobernaba un triunvirato formado por 3 personalidades destacadas, Paso, Zarratea y Chiclana, y este triunvirato le da el rango de teniente coronel de caballería y una de las primeras cosas que realizará fue su creación más justa y perfecta, el escuadrón de granaderos a caballo que posteriormente sería regimiento. El 12 de noviembre de 1812, el teniente coronel José de San Martín contrajo matrimonio en la Catedral de Buenos Aires con doña María de los Remedios de Escalada. En 1815, y este es otro dato curioso, el director supremo interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Ignacio Álvarez Tomás, quien era peruano y de Arequipa, convoca al Congreso que se realizaría en Tucumán en 1816. Congreso que declararía la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el 9 de julio de ese año. Ese anhelado Congreso sacaba los miedos y las incertidumbres de las diferentes provincias. Por otro lado, el almirante Guillermo Brown, padre de la Armada Argentina, realizó un bloqueo al puerto del Callao el 21 de enero de 1816. Al mando de una flotilla, Brown capturó algunos barcos españoles y bombardeó el puerto sin causar mayores daños. Fueron contestados por los cañones de los castillos y de las baterías terrestres del Real Felipe, que obligaron a retroceder a los atacantes, y este hecho anunciaba lo que vendría futuro en esas tierras. Volviendo al Congreso de Tucumán, se había elegido San Miguel de Tucumán por ser el centro geográfico de las Provincias Unidas, además de estar protegido por el Ejército del Norte. Algunos historiadores dicen que también se hizo allá por el antiporteñismo generalizado que existía, y por eso está la pequeña ciudad de San Miguel de Tucumán, que va a convertirse en un punto clave en la historia argentina. Un 24 de marzo de 1816,
los 33 diputados iniciaron las sesiones del Congreso en la casa otorgada por doña Francisca Bazán de Laguna, bajo la presidencia de Pedro Medrano, quien había nacido en la Banda Oriental y representaba a Buenos Aires, y los secretarios Juan José Paso, diputado también por Buenos Aires, y José Mariano Serrano, diputado por Charcas, actual territorio boliviano. San Martín, quien era gobernador de la región de Cuyo, con sede en la provincia de Mendoza, insistió para que se declarase la independencia. Esto se demostró en las cartas que enviaba a sus diputados. En una de ellas dice: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No les parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y, por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. También San Martín, al igual que Güemes, apoyó la idea de un monarca inca que presentó Manuel Belgrano en reunión secreta del Congreso de Tucumán, y la cual fue rechazada. Idea que contemplaba entre los candidatos al hermano menor de Túpac Amaru II, Juan Bautista Condorcanqui, quien terminaría su vida en Buenos Aires en septiembre de 1827. Sobre Juan Bautista me remitiré a leer una breve e interesante descripción que hicieron sobre él en el diario argentino Perfil. Vivió más de 80 años, una excepción para una época en la que una leve enfermedad conducía irremediablemente a la muerte. Nació en el Perú y el destino hizo que sus últimos días fueran en Buenos Aires. La mitad de su vida estuvo preso. Parece increíble, pero sufrió en carne propia los mismos castigos que durante todo el siglo XX practicaron las sucesivas dictaduras militares de una Latinoamérica ya emancipada de Europa. Fue secuestrado y detenido sin causa, torturado, vejado, su casa saqueada, desterrado y preso en el cadalso de sus torturadores. Todo por el simple hecho de ser el hermano menor de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, el líder rebelde descendiente de la dinastía incaica, quien en 1780 sublevó a su pueblo contra el abuso de la corona española y el de sus despiadados hombres armados. Luego de tantos debates, idas y vueltas, el martes 9 de julio, bajo la presidencia del diputado por San Juan, Narciso Laprida, se hizo la pregunta tan esperada a los congresales a través del secretario Paso. Así, sin más y al unísono, estos representantes decidieron romper las cadenas que nos unían a la corona española, a los reyes, sus sucesores, y posteriormente se agregó la frase de toda dominación extranjera, dejando en claro que la libertad había llegado para quedarse. Faltaban muchos años y mucho camino por recorrer. Faltaba mucho camino para que se consolidara el país que hoy es Argentina. Las divisiones estaban a la orden del día, algo no desconocido a lo largo de nuestra historia. Desde los morenistas y saavedristas, unitarios y federales, ¿cuántos ejemplos más faltarían por llegar posteriormente? Y mismo pasó en el Congreso que declara la independencia, Congreso que, por ejemplo, no contó con la participación de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, quienes se habían diferenciado por seguir al caudillo federal José Gervasio Artigas y por ser parte de la llamada Liga de los Pueblos Libres. Pero también se expresaron hechos que buscaban la unión, como el redactar el Acta de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica en quechua y en aymara, y así sumar a esos pueblos hermanos. En ese 1816, el 24 de agosto, nacería en Mendoza la única hija del Libertador, Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. En el año 1818, el comodoro William Bowles, comandante en jefe de la Estación Sudamericana de la Armada Real,
hace un informe para el almirantazgo y describe a San Martín de la siguiente manera. El general San Martín tiene como 45 años, alto, reaciamente constituido, de tez oscura y notable porte. Es perfecta su buena crianza y extremadamente placentero en sus modales y conversación. Su modo de vida es en sumo grado simple y austero, y raramente se sienta siquiera a la mesa, comiendo en pocos minutos cualquier vianda que acontece estar lista cuando se siente con hambre. Se dedica laboriosamente a los asuntos, no tolerando que nada se escape a su personal atención y llevando toda la correspondencia oficial sin ayuda de terceros. San Martín es extremadamente bien querido por todas las clases de su ejército, como que, con ser rigurosa su disciplina, sabe conciliar su respeto, así como obtener su obediencia. En 1820 partió la expedición libertadora que llegaría al Perú desde Chile, bajo su mando. El 7 de septiembre inició el desembarco en la bahía de Paracas y posteriormente ocupó Pisco el 8 de septiembre. Con la retirada de los realistas de Lima, el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821. San Martín siempre fue un humanista que defendió los derechos de las personas y eso lo demostró en su protectorado en el Perú. Algunas de sus medidas más importantes en dicho protectorado fueron el primer intento de rescatar, valorizar y difundir la cultura nacional mediante la creación de la Biblioteca Nacional. Recordemos que da sus libros personales para ello. Él decía que la biblioteca destinada a la ilustración universal era más poderosa que cualquier ejército para sostener la independencia. La creación de los símbolos de la patria, la primer bandera y el himno nacional, se termina definitivamente con la Inquisición, elimina la servidumbre de los indígenas, la organización básica de su fuerza militar para resguardar la seguridad interna y externa, la adquisición de los primeros buques de guerra para su escuadra nacional a fin de defender la soberanía adquirida, la determinación de su propia ejecutoría educacional con la fundación de la primera escuela normal, así como las primeras escuelas públicas del Perú libre, y algo que es un pilar fundamental de la democracia. El 23 de octubre de 1821 decreta la libertad de imprenta. Con todo esto y mucho más, podemos decir que el libertador fue fiel a sus pensamientos y cumplió con su palabra de renunciar al poder para que los mismos peruanos decidieran su futuro. Y acá quiero resaltar el legado que dejó a través de sus granaderos a caballo, quienes se destacaron más allá de la salida del Perú de su líder máximo. Desde su creación en 1812 hasta la actualidad, el regimiento ha cumplido estrictamente con los ideales que su creador trató de plasmar bajo una política de predicar con el ejemplo, y para ello la disciplina entre las partes fue fundamental. Disciplina, palabra clave en cualquier buena organización. Su bautismo de fuego en San Lorenzo nos muestra la coordinación, la estrategia metodológica y sobre todo la intrepidez ante las adversidades, dejando todo en el campo de batalla y dando un paso fundamental para llegar a la independencia nacional. Este ejemplo es de los más conocidos, que nos enseñan desde pequeños en la escuela, al igual que las batallas de Chacabuco y Maipú, el cruce de los Andes, pero también podríamos resaltar otros momentos donde los granaderos demostraron su valor para aportar a la causa americana. Grandes victorias como la batalla de Junín, que simplemente con leer el parte de guerra que realiza el mariscal Sucre, se resalta la figura de nuestros granaderos. Allí dice textualmente en una parte: se recomienda a la admiración de la América al señor general Mariano Necochea, que se arrojó a las filas enemigas con una impetuosidad heroica hasta recibir 7 heridas. Se nombra al capitán Juan Pascual Pringles, que con algunos oficiales y granaderos de los Andes se mantuvo firme en medio de los peligros. Al comandante del primer escuadrón del Regimiento de Caballería de Línea del Perú, Isidoro Suárez,
que condujo su cuerpo con la destreza y resolución que honrarán siempre a los bravos del Perú. Y quiero destacar la labor de Suárez, ya que en esa batalla de Junín, que parecía en momentos perdida, gracias a su valor y a esa desobediencia genial de Errázuriz, Suárez atacó y se logró una batalla contundente, una victoria que sería fundamental para la causa patriota y fundamental para terminar con la corona española en América. Recordemos el combate de Riobamba, en Ecuador, en 1822, en donde se destaca la primera carga del comandante Juan Galo Lavalle al mando de un escuadrón de granaderos conformados por 96 hombres. Esta primera y audaz carga contra la caballería realista de 400 jinetes supuso otra más del mismo escuadrón, y en su apoyo, viendo su heroicidad y yendo a su emulación, intervinieron en la segunda y definitiva carga de caballería los dragones y los cazadores montados. Gracias a todo ello, los patriotas triunfaron en el encuentro, y allí Lavalle se ganó el apodo del León de Riobamba. Como podemos ver, nuestros granaderos muchas veces estuvieron en desventaja numérica ante el enemigo. Por eso nunca los hizo retroceder estos hechos. Por ejemplo, esto fue reflejado en el combate de Chancay, allí en Perú, en 1820, donde un poco más de 20 granaderos a caballo, al mando del coronel Pringles, es atacado por escuadrones españoles mientras realizaban un reconocimiento de la zona. Al ver la derrota cercana, Pringles, en vez de rendirse, tomó el estandarte que llevaba y se arrojó al mar. El jefe español se sorprende al ver este valor y esta acción heroica y ofrece una capitulación honrosa que logra que Pringles y los granaderos que quedaban pudieran salvarse. San Martín otorgó a estos valientes una condecoración que poseía el lema «Gloria a los vencidos en Chancay». A su vez, los españoles, por su parte, hicieron acuñar unas monedas con un lema similar para distinguirlos. En la batalla de Moquegua, en 1823, se vuelve a demostrar esta tenacidad y compañerismo. Así lo relata en su libro Tradiciones Peruanas el escritor Ricardo Palma, cuando nombra las diferentes cargas que realiza Lavalle contra el enemigo para que pudieran retroceder los patriotas. Luego de dar gran parte de su vida a la causa americana, San Martín decide el 10 de febrero de 1824 marcharse a Francia, junto a su hija Mercedes. En sí, San Martín se va a exiliar, va a pasar por varios países europeos y va a terminar allí en Francia. Y allí, en ese país lejano a nuestra tierra, y sin poder regresar a la misma por los conflictos intestinos que vivía la Confederación Argentina, fallece en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850. Recién el 28 de mayo de 1880 volverían sus restos a Buenos Aires, como él quería, gracias a las gestiones de su yerno Mariano Balcarce y del gobierno del presidente Nicolás Avellaneda. Hoy descansa en la Catedral de Buenos Aires y su llama eterna se mantiene encendida para iluminar a nuestros pueblos. Varias instituciones mantienen viva su imagen, como el Instituto Nacional Sanmartiniano y el Instituto Sanmartiniano del Perú, del cual soy miembro desde el 2012. Y con estas actividades debemos resaltar constantemente ese legado sanmartiniano, ese legado que une al Perú y a la Argentina, y siempre recordar que a pesar de que parezcan pocas cosas este tipo de actividades, que es apenas un granito de arena, allí hay que recordar siempre la frase de nuestro libertador que decía: hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Muchas gracias. Bien, gracias. Caramba, esta ponencia nos hace viajar en el tiempo y qué importante la labor de San Martín. Principios, mensajes que perduran más allá del bicentenario. Damos la bienvenida al coronel ejército peruano Enrique Gargurevich Godoy. Él nos presentará el tema El aporte peruano a la expedición libertadora. Debemos destacar su labor como presidente
de la Academia Peruana de Historia Militar, presidente del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú. El coronel del Ejército Peruano Enrique Gargurevich Godoy es investigador, conferencista y escritor. Lo escuchamos. Buenos días, soy el coronel Enrique Gargurevich, presidente de la Academia Peruana de Historia Militar y de los comités patrióticos del Bicentenario de la Independencia del Perú. El día de hoy voy a disertar sobre el aporte peruano a la expedición libertadora. En primer lugar, quiero presentar mi saludo fraterno y respetuoso a la Federación de Periodistas del Perú, en la persona de su digno presidente, y a todos sus distinguidos integrantes. Vamos a proceder ahora a pasar las diapositivas que hemos preparado para ustedes la mañana de hoy. El aporte peruano a la expedición libertadora se da en todas las fases de preparación de esta fuerza militar que tenía por misión la conquista de la Ciudad de los Reyes o Lima, que era el objetivo de esta campaña militar. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas fases son la primera, que es la organización de la expedición libertadora en Chile. La segunda, constituida por el embarque de la expedición libertadora en el puerto de Nuestra Señora de Valparaíso. La tercera etapa, con el desembarco al sur de Lima por la expedición libertadora, exactamente en la bahía de Paracas, Pisco. Y la cuarta etapa en el desembarco al norte de Lima de la expedición libertadora en los puertos de Vegeta y Huacho, ¿no? Para concluir la campaña ya con la captura o la conquista de la Ciudad de los Reyes o Lima. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la primera etapa, dentro del contexto de la organización de la expedición libertadora en la República de Chile, se dan los siguientes acontecimientos. En primer lugar, la firma del tratado del 5 de febrero de 1819, en donde se nota claramente en el espíritu de este documento internacional la actitud de los peruanos de querer independizarse de la corona española. En segundo término, la firma del Acta de Rancagua del 2 de abril de 1820, en donde en su último artículo se precisa que en caso de sucederle algún inconveniente al capitán general José Francisco de San Martín y Matorras, seguirá en el mando el oficial que le seguía en antigüedad, en este caso el coronel mayor José Toribio de Luzuriaga y Mejía, un peruano. Tenemos en tercera instancia la creación de una red de inteligencia por San Martín, la cual desde el Perú estaba organizada y dirigida por el coronel José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, posteriormente primer presidente del Perú, y que comprendía una red de espías, informantes y agentes, los cuales proporcionaron a San Martín importante información que luego fue convertida o transformada en inteligencia. También tenemos operaciones psicológicas o operaciones psicosociales a través de las proclamas y escritos que se distribuyeron en las principales ciudades del Virreinato del Perú. Pasamos a la siguiente. Dentro del contexto de la segunda etapa, ya en el embarque de la expedición libertadora en la ciudad puerto de Nuestra Señora de Valparaíso, tenemos en primera instancia la sucesión del mando de la expedición libertadora, que ya como indiqué, según el Acta de Rancagua, recaía en el coronel mayor José Toribio de Luzuriaga y Mejía, en caso de que sufriera algún accidente o alguna incontinencia, el capitán general José Francisco de San Martín y Matorras. Tenemos también el plan del coronel José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, con 3 formas de acción que recomendaba al capitán general San Martín, en donde se deberían desarrollar el desembarco de la expedición libertadora una vez que lleguen a aguas peruanas. También tenemos la investigación que se desarrolló sobre los soldados peruanos en la expedición libertadora en el archivo del Ejército de Chile, ubicado en el Ministerio de Defensa, que
en la cual no se logró dilucidar o discernir qué soldados de la Expedición Libertadora eran peruanos, porque solamente se consignaba no nacionalidad, sino solamente la unidad de origen, ¿no? Es decir, muchos peruanos, inicialmente los que llegaron en las expediciones de Cochrane a Chile, pues fueron incorporados a esta expedición en calidad de sargentos, clases y soldados. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a los oficiales peruanos en la Expedición Libertadora, tenemos los oficiales generales y superiores, que son el general José Toribio Luzuriaga y Mejía, al cual ya hice mención, el teniente coronel José Francisco Bernales Polledo, que fallece antes del embarque, el sargento mayor José Andrés de los Reyes y Huitrón, que tuvo una destacada participación, no solamente como combatiente en el combate de pescadores, sino también posteriormente como presidente del Congreso de la República del Perú. El capitán Juan Francisco de Vidal y Lahoz, considerado por San Martín el primer soldado del Perú, que llegó a ser también encargado del mando y general de división, ganando todos sus ascensos en acciones de armas. Tenemos también al capitán José Remigio de Silva y Aranda, que con el tiempo llegó a ser coronel del Ejército del Perú y también es el patrono del arma de inteligencia del Ejército del Perú. Y por último, el capitán capellán José Cayetano Requena, que fue pues el capellán de la Expedición Libertadora. En cuanto a oficiales subalternos, el teniente Juan José Franco, el teniente Pedro José Cornejo, teniente Juan José Ladoy, teniente José Agustín Lerzundi, que es mencionado por el tradicionista Ricardo Palma en una importante tradición, el teniente Juan José Velasco, teniente José Nicolás Turgay, el teniente José María Pagador, el teniente José Antonio Barrenechea, el teniente Juan José Zorrilla, el teniente Juan Ramón Arce, teniente José Bernardo Landa, que también participa en los sucesos de la expedición de Miller al sur del Perú y también en las campañas intermedias de los puertos del Callao y Valparaíso, y el teniente José Lorenzo de Valderrama. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la tercera etapa, constituida por el desembarco de la Expedición Libertadora al sur de Lima, exactamente en la bahía de Paracas, Pisco, tenemos que la forma de acción elegida, de las tres formas de acción que le presentó a San Martín el coronel José Mariano de la Riva Buero y Sánchez Boquete, fue la tercera forma de acción en donde visaba el desembarco en un puerto al sur de Lima, ¿no? Que en este caso específico era Pisco, por las condiciones favorables que ofrecía pues esta localidad geográfica. Tenemos también la incorporación del coronel del arma de caballería, José María de la Fuente y Mesía, marqués de San Miguel de Híjares, al Ejército Patriota, que es el primer oficial que se incorpora a la llegada de la expedición a tierras peruanas, el cual pasa a ser designado, nombrado decán de Libertador San Martín. Del mismo modo, la incorporación de africanos e indígenas al Ejército Patriota, que inicialmente cubren las plazas de las unidades tanto del Ejército de los Andes como el Ejército de Chile, que venían conformando estas divisiones, la Expedición Libertadora y luego la conformación ya de las unidades peruanas, ¿no? Como el caso de la unidad pionera, Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica. También tenemos el apoyo logístico que brindan las haciendas a la Expedición Libertadora, como por ejemplo la hacienda Caucato, ¿no? Que era la hacienda que tenía más recursos prácticamente en todo el sur del país. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quiénes fueron los oficiales peruanos que se incorporaron a las unidades de la Expedición Libertadora? En cuanto a oficiales superiores y subalternos, tenemos al coronel José María de la Fuente y Mesía, al cual ya hice mención, ¿no? El marqués de San Miguel de Híjares, el capitán y los tenientes Isidoro Lorenzo y Baltasar Carabedo, el teniente Manuel Jorge Bustamante, el teniente Juan José Loyola, el teniente Francisco de Paula Cabrera, el teniente José Antonio Lejalde, el teniente José Melchor del Valle. También otros oficiales subalternos, el teniente José Manuel de Odriozola, que después llegó a ser, con el grado de coronel, un brillante historiador de la República, el teniente José Joaquín Bardales, teniente Juan de Dios Arnao,
el teniente Pedro Pablo Farfán, el teniente José Santiago Gómez, el teniente José Manuel Revilla, los hermanos tenientes Rafael y José Santos Lévano, el teniente José Ignacio Chacaltana y el teniente Juan José Mayaute. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de la cuarta etapa, en el contexto del desembarco de la Expedición Libertadora al norte de Lima, porque como sabemos, San Martín se reembarca, ¿no?, los últimos días del mes de octubre de 1820 y llega los primeros días de noviembre al norte de Lima. Se organiza el cuartel general patriota en la villa de Nuestra Señora del Carmen de Guaura. Se produce el pronunciamiento de la Intendencia de Trujillo, un acto sumamente importante que permite la incorporación a la causa patriota de prácticamente la tercera parte del ex virreinato del Perú. Y luego se produce también otro hecho muy importante, que es el paso del segundo batallón del Regimiento de Infantería Numancia a las filas patriotas. Esto en los primeros días de diciembre de 1820. Y posteriormente tenemos el acto que vamos a conmemorar todos los peruanos como bicentenario de la independencia, el acto solemne de la proclamación de la independencia del Perú en la ciudad de Los Reyes o Lima, el 28 de julio de 1821. Siguiente, por favor. Tenemos entonces, por lo tanto, algunas conclusiones o consideraciones al aporte peruano a la Expedición Libertadora. En primer lugar, la presencia de peruanos de todas las clases o castas sociales, ¿no? Tenemos la presencia de españoles peninsulares, ¿no?, como el caso del coronel mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales, de españoles americanos, como el caso del coronel José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, el caso del brigadier general José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el segundo presidente del Perú, encargado del mando, y tenemos también la presencia de los peruanos en todas las etapas de la Expedición Libertadora, ¿no?, sea en la organización, sea en el embarque, en el desembarque en el sur de Lima y en el desembarque en el norte de Lima, en estas 4 etapas. También podemos observar, pues, el constante y permanente apoyo logístico a la Expedición Libertadora, no solamente en metálicos, sino en recursos y en hombres, en armas, también en caballos, que se da a lo largo de todas las etapas desde la llegada a la Expedición Libertadora a las tierras peruanas. Para culminar, tenemos las importantes palabras del historiador de la República, Jorge Alfredo Basadre Groman, que detalla mi padre en su obra magistral, Historia de la Emancipación del Perú, que constituye el volumen número 3 de la colección de Historia Militar, ¿no? Él dice lo siguiente en relación a Basadre, ¿no? Si no hubiera sido por el aporte peruano, dice Basadre, ¿no?, la Expedición Libertadora hubiera tenido que embarcarse o ser batida, ¿no? Esto lo dice muy, muy en claro en la historia de la República del Perú, el historiador Basadre, y es tomado por mi padre en la historia de la emancipación del Perú. Muy bien, eso ha sido todo y esperamos que todos los peruanos podamos encontrar el camino del equilibrio, de la armonía, de la reconciliación en este bicentenario que se viene. A tener presente que no solamente el bicentenario es el 28 de julio de este año, sino dura varios años el proceso de independencia hasta 1826, exactamente el 22 de enero en que cae la última guarnición con la capitulación de los castillos del Real Felipe. Tengamos eso presente para poder conmemorar y tener presente también que la historia es la llave maestra de esta conmemoración del bicentenario. Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no?, como sociedad que busca siempre el respeto, ¿no? Agradezco entonces a la Federación de Periodistas del Perú la oportunidad de poder haber transmitido un mensaje claro, concreto, sobre el aporte peruano a la Expedición Libertadora. Muchas gracias. Gracias, coronel Enrique Gargurevich Godoy. Con su ponencia concluye
esta conferencia internacional, el Bicentenario y su trascendencia nacional, en un mes tan importante para el Perú y en un aniversario que también coincide no solamente con la independencia del Perú, sino con la gloriosa Federación de Periodistas del Perú. Y las palabras, el mensaje de nuestro presidente Ángel Sánchez Dueñas nos inspiran para seguir adelante en esa labor comunicadora y esa labor reflexiva por la nación. Y agradeciendo las ponencias de la magíster Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, la ponencia de Marcelo Javier Perreta y también la ponencia del coronel Ejército Peruano Enrique Gargurevich Godoy, concluye esta conferencia internacional, esperando que nos sirva de reflexión, de alimento intelectual e histórico para seguir adelante bregando frente a los nuevos retos, también de un nuevo centenario. Por el Perú y los periodistas. Muchas gracias por su participación, gracias por acompañarnos.